Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al Samsung S10 Lite. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal, que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. El diseño del Samsung S10 Lite se inclina más hacia la línea Note que a la serie S10, pero eso no es necesariamente algo malo. Enfrente hay una gran pantalla de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD+. A pesar del tamaño no tuve mayor problema para transportar el teléfono, ya que la relación de aspecto de 20:9 es manejable, solo tenemos inconvenientes al ser un poco más alto de lo normal. Usar el teléfono sin embargo es otra historia. Como uno de los dispositivos más grandes de la cartera de Samsung, la operación con una sola mano es absolutamente imposible. Para mantener bajos los costos y el peso, el S10 Lite cambia el vidrio por un material de policarbonato. A primera vista es fácil de confundirlo con el vidrio. La apariencia es extraña, sin embargo es algo práctico que emplea esta empresa. Por otro lado tenemos que el dispositivo cuenta con el puerto USB tipo C y una rejilla de altavoz adornada en el borde inferior. Algo negativo que tenemos con el terminal es que no poseemos conector para auriculares, algo que le resta valor al dispositivo, aunque claro, tarde que temprano llegarás a acostumbrarte. El teléfono tiene un sensor de huellas dactilares alojado en su pantalla, el cual con sus limitaciones que ya hemos hablado en anteriores videos me pareció preciso, pero no particularmente rápido. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 75.6 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el Samsung S10 Lite nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el S10 Lite tendremos una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990.
Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como Puff Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. En este Samsung S10 Lite tenemos que la empresa no acortó las especificaciones internas, ya que posee el procesador Snapdragon 855, siendo este el primer teléfono de la serie S con un chip Snapdragon. Este procesador tiene un solo núcleo con velocidad de 2.84 GHz para tareas de alta potencia, un grupo de 3 núcleos con velocidad de 2.42 GHz para tareas intermedias y un grupo de 4 núcleos con velocidad de 1.78 GHz para baja potencia. Sumado a esto tenemos que sus gráficos son manejados por la GPU Adreno 640. Como era de esperar, en la práctica tenemos un rendimiento de nivel, incluso en tareas exigentes como juegos de gran carga gráfica, aunque aquí hemos detectado un ligero sobrecalentamiento, nada grave pero ahí está. En juegos como Puff Mobile el terminal se desenvuelve muy bien, a la altura de los mejores terminales, no notaremos lag ni tampoco ralentización. Ya en el uso de tareas cotidianas el terminal literalmente volará, pues es muy rápido, la multitarea funciona adecuadamente y será una experiencia de otro nivel. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configuré el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja, tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. La autonomía de este Samsung S10 Lite es uno de los puntos fuertes con los cuales destaca este terminal, que sin ser excelente es de lo mejor que puedes encontrarte por este rango de precio. Tenemos una batería de 4500 mAh, una cifra generosa, aunque no excesiva. En días con un uso moderado, llegar al final de la jornada no es solo posible, sino que conseguiremos estirar la carga hasta el día y medio sin problemas. En un uso más exigente podremos llegar en total a las 6 horas de pantalla activa aproximadamente. Nada mal, una batería de 4500 mAh lo mantiene todo funcionando. Samsung aumentó las velocidades de carga para admitir 45 watts con un cargador compatible con USB PD 3.0. Sin embargo, el cargador de la caja alcanza un máximo de 25 watts, lo que tampoco está mal. En mis pruebas el teléfono tardó poco más de una hora en completarse desde cero, pero si quieres que se cargue a una velocidad mayor deberás conseguir un cargador de mayor voltaje para reducir tiempos de conexión. Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización.
fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD Plus, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. Sobre la pantalla es donde tenemos uno de los bajones en este Samsung S10 Lite, y es aquí donde el dispositivo hace alarde de su apellido Lite, y es que a pesar de contar con una tecnología Super AMOLED, la resolución se queda en Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles y una densidad de 394. Sé que este tipo de pantalla es buena, pero debemos ser más exigentes con los terminales de Samsung, ya que para el nivel que encontramos en otros dispositivos de esta misma compañía podría haber dado un poco más. No obstante, la experiencia con la pantalla a nivel de nitidez es más que satisfactoria, a pesar de no llegar a la densidad de sus hermanos mayores. El panel ofrece un buen contraste y brillo de sobra para que veamos bien el contenido, incluso a pleno sol. Adicionalmente, el brillo automático y la calibración, que por cierto viene configurado de serie en el modo natural, ofrece una tonalidad bastante neutra, con unos buenos ángulos de visión y una paleta de colores muy interesante, como es costumbre de esta compañía. Y para finalizar, tenemos que este Samsung S10 Lite posee un notch de forma circular, que se ha convertido en algo habitual en terminales de este rango de precios o inferiores, logrando disminuir el espacio en donde está alojada la cámara frontal. No es de lo mejor, pero se valora esta mejora. La cámara debería ser y es el punto de venta número uno para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020.
pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. El Samsung S10 Lite está equipado con una interesante combinación de cámaras. El principal es un sensor de 48 megapíxeles con apertura máxima de 2.0. Este combina con un disparador ultra angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara macro dedicada de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4. Personalmente no me importa esta nueva tendencia de cámaras macro dedicada, si bien algunos seguramente aprecian esto, no es lo suficientemente útil como para justificar el reemplazo de un teleobjetivo. La cámara tiene una firma de imagen de Samsung para exteriores muy típica, los colores están ligeramente saturados para darles un aspecto impactante. El modo HDR se activa automáticamente y levanta los detalles de las sombras a expensa del ruido adicional. Notamos una modesta cantidad de supresión de ruido con detalles borrosos cuando nos acercábamos a un objeto por completo. Esto no debería ser un gran problema para la mayoría de los usuarios y las imágenes deberían ser suficientes para todos, menos para fotógrafos móviles más exigentes. En términos generales, los colores impactantes producidos por la cámara principal funcionan bien contra la competencia. El competidor más obvio del Galaxy S10 Lite es el OnePlus 7T. Este último incluye un teleobjetivo más útil, pero la cámara principal es similar. El Galaxy S10 Lite generalmente captura imágenes más detalladas y precisas. En una iluminación menos que ideal suele bajar la calidad como es normal. El modo nocturno demostró ser una forma efectiva para mostrar detalles en las sombras y crear una imagen más brillante. Aún así, esta es una área donde el OnePlus 7T avanza con su rendimiento mucho más consistente y sin ruido. Por otro lado, tenemos que cuenta con un sensor de selfies de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. De manera predeterminada, la cámara se equivoca hacia las funciones de embellecimiento e ilumina las tomas tal vez demasiado, pero puedes activar la mayoría de las configuraciones para obtener una imagen más natural. Y por último, contaremos con reconocimiento facial a través de la cámara delantera, sistema que además nos permite ajustar algunas opciones adicionales como que los ojos tengan que estar abiertos o que se suba el brillo de la pantalla para poder reconocernos en la oscuridad. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el Samsung S10 Lite es de 2.150.000 pesos colombianos, que equivalen a 12.715 pesos mexicanos, que a su vez son $530, que equivalen a 485 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al Samsung S10 Lite en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung S10 Lite le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.